La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le agradecemos mucho a Gustavo Almaraz, vocero de Coparmex Nacional, que podamos conversar con él para platicar sobre cuál es la intención de Coparmex de colocar el tema de la corrupción en el TLC en la agenda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y bueno, también la situación que priva en el país a partir de la corrupción. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Les saludamos Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pámanes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Juan, Marcela, saludos al auditorio. Pues muchísimas gracias por estar con mucho interés y dada también las posturas de Coparmex, que han estado muy del lado del combate a la corrupción, pues preguntar qué tan factible es que el tema de la corrupción sea parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y por qué incluirlo en la renegociación. Yo creo que es muy factible y es vital que un tema de tan relevancia quede incluido en la actualización de un tratado que para México ha sido muy benéfico. Te pongo un ejemplo y un razonamiento de por qué creo y por qué pensamos desde la Coparmex que puede estar incluido. México, cuando entra al TLC, Marcela, el elemento más positivo que desde mi punto de vista ha tenido este Tratado de Libre Comercio es que le dio un marco jurídico de certeza para el tema de comercio internacional. ¿Sí me explico? Eliminó muchas de las discrecionalidades, le generó un marco de Estado de Derecho bastante importante a la parte comercial, internacional, global, de la gente y de las empresas que hace intercambio comercial con México. Por eso la llegada de tanta inversión extranjera directa, por eso la certeza de las inversiones en México. Entonces, ese elemento de certeza jurídica que de poco se habla, Marcela, solo se habla del intercambio de las mercancías, de las maquiladoras, de los automóviles, ya de temas muy específicos, se pierde de vista la importancia macro que ha tenido el Telecán. En ese sentido de Estado de Derecho, de seguridad jurídica, creemos que el tema de corrupción debe estar incorporado porque si bien avanzamos en temas importantes en el Telecán, este tema de la corrupción, que creo que si le preguntas a tu público, y tú ahí, Marcela, Juan, definitivamente es un tema que tiene harta a la sociedad, que le genera muchos costos, que finalmente los vemos todos los días como noticia tras noticia tras noticia respecto de desvío de fondos, mal uso de fondos. Es un tema que lacera a la sociedad, que le cuesta mucho dinero y que no nos permite avanzar. Y muchas veces necesitamos que pues venga de fuera la imposición, que venga de fuera la presión, porque observamos por alguna razón que tiene muchos más costos cuando nos lo tratan de imponer de fuera, y así ha sido en muchas ocasiones. Y por eso el Telecán, que nos ha dado este marco de certeza para el comercio internacional, pero sobre todo para la seguridad jurídica de quienes invierten en México y se montan a ese marco, es propicio pensar que podemos incorporar el capítulo de corrupción tan necesario y elevar los estándares y las solicitudes que nos están haciendo tanto el gobierno americano como el canadiense. Por eso, desde la Coparmex, creemos que es muy viable, pero sobre todo muy necesario, ¿no? Ajá. La reacción de Estados Unidos cuando informa que durante las pláticas buscaría que se incluyera el combate a la corrupción, ¿es independiente de la postura que tiene Coparmex? Sí, por supuesto. La Coparmex, vaya, o sea, desde cuando hemos estado en la batalla de incluir este tema, de subir la agenda, hay gente que lo dice bien. Coparmex le arrebató al gobierno la batalla de la Coparmex, la bandera de la anticorrupción, perdón. Pues ustedes saben que se ha empujado muy fuerte desde la sociedad civil para que el sistema anticorrupción entre en vigor y se ponga en marcha, que las leyes secundarias sean aprobadas desde el Congreso. Cuando el tema se empezaba a desviar, una manifestación importante de ciudadanos impulsados desde la Coparmex. Entonces, esta discusión no empezó a partir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio o a partir de que se le haya ocurrido a Estados Unidos incorporarlo. La Coparmex lleva dando la batalla ya muchos años
en este tema, ¿no? Uh-huh. Ciertamente que se avanzó mucho con la negociación del Telecán desde tiempo atrás en materia de corrupción, sobre todo cuando se abrió la posibilidad de la transparencia y de conocer los datos duros que maneja el gobierno y que son tan definitorios de cómo se hacen las cosas. Sin embargo, bueno, recién se ha descubierto pues un verdadero escándalo que tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? Lo que está pasando con las aduanas, con la separación de quien fuera el director, el administrador jurídico de las aduanas, es pues una muestra de que por más de que se haya hablado o por más de que se hayan establecido nuevas reglas tiempo atrás, sigue estando presente el tema de la corrupción y son los funcionarios públicos, claro, alentados también por empresarios, hay que decirlo, por comerciantes, por importadores, por exportadores, pues incurren en este tipo de actos delictivos. No, sin duda. Y un poco el tema es que donde te asomas en nuestro país, Juan, Marcela, el tema está presente, ¿no? Yo me refería a que el Telecán le ha dado un marco jurídico de certeza para el intercambio comercial de bienes. El problema que no se ha atendido como debe atenderse es el tema de corrupción. Y por eso, en ese marco jurídico que nos ha dado certeza, necesitamos meter el tema de corrupción. Porque vemos todos estos elementos, no solo está el tema de las aduanas, está el tema Pemex, pero si te vas a los temas locales, municipales, es decir, en todos lados está el elemento corrupción, incluso para las inversiones, para llegar a México a veces es complejo, y lo que sí es un hecho, efectivamente debe haber muchos empresarios corruptos, pero quien tiene la final decisión, quien tiene la capacidad de corromperse o no, es el funcionario, y es ahí donde debemos de atacar esa parte. Por supuesto, el sector privado tiene una gran labor que hacer para orillar ese tipo de prácticas a su máxima expresión. Sin embargo, el que es el funcionario, el que tiene su deber de conducirse con toda rectitud, con toda transparencia, son los funcionarios. Y sí es importante, Marcela, pones un ejemplo muy relevante de cómo hay instancias en donde pues no se ha podido erradicar esa parte en el día a día, ¿no? Ajá. ¿De qué manera influiría que se abordara el tema anticorrupción en lo que tiene que ver, y sobre todo que se convirtiera en experiencia de vida el combate a la corrupción todos los días? ¿Cómo incidiría en el tema de competitividad? Pues es que imagínate que podamos eliminar muchos elementos de costos adicionales. Es decir, lo que nos cuesta a nosotros la corrupción, a los mexicanos, estás hablando de que tiene un costo de un 9% del Producto Interno Bruto. O sea, si cortáramos eso a la mitad o un poco más, al final del día es dinero que empieza a fluir, que llega a las arcas, que el empresario se ahorra, que puede, enfocar a ser más productivo, a la tecnología, al desarrollo, a pagar mejores salarios, que también es un tema que ha estado en la Coparmex impulsando. Entonces, por donde sea, es un elemento, me parece positivo, que al ahorrarte costos de no tener que entrar en temas de corrupción, pues empiezas a destinar los recursos y la riqueza hacia otros lados mucho más productivos, ¿no? Uh-huh. En la medida en la que los otros países como Estados Unidos y Canadá nos pongan un foco importante y nos pongan metas importantes que tenemos que cumplir en términos de la corrupción, que debo decir, estamos avanzando, hay un sistema que está construyéndose, sí con retrasos, pero en la medida en la que nos empiecen a presionar un poco más y nosotros como mexicanos también pongamos el tema sobre la mesa, creo yo que vamos a poder empezar a avanzar. Ajá. También un tema que es vital, ¿no? Sí, dice Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, sí, que es fundamental la armonización en los marcos regulatorios anticorrupción de los tres países y evitar que una empresa pierda al llegar a otro país debido a que el marco jurídico es diferente. ¿Hay factibilidad en ello? Totalmente de acuerdo con Eduardo. Pues mira, Marcela, lo hemos hecho en otras cosas. O sea, lo hemos hecho en muchas materias y por eso me parece el éxito de el Telecán o NAFTA, porque hemos sido capaces de armonizar legislaciones, darle trato equitativo a los tres países. Incluso México tiene más tratados de libre comercio con otros países. Entonces sí lo veo factible. Creo que es posible que nosotros elevemos los estándares de la parte de corrupción en México y por supuesto que es factible, solo que la sociedad civil tiene que seguir empujando. Eduardo Bojorquez ha sido uno de los principales promotores de este tema
creo que ha hecho un gran papel, y la Coparmex también desde la parte empresarial seguir impulsando que que estas demandas se den. Aparte, yo te diría, Marcela, que si los partidos políticos, los gobernantes, gobiernos locales, federales, no atienden este tema, pues van a seguir pagando los costos, me parece, electorales en muchos casos, y la capacidad del ciudadano de castigarlos a través del voto cuando se pueda, ¿no? Uh-huh. En el equipo de renegociación, ¿la iniciativa privada, en este caso Coparmex, se siente representada? Sí, por supuesto. Y el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, lo dijo claro. Ahí Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Calas, la Concamín, Jaime Zabludowski, todos ellos tienen todas las capacidades. No se diga el secretario Guajardo, el jefe negociador, que es MIR, con todas las capacidades. Entonces sí nos sentimos representados. Nuestro presidente está en Washington ahorita al inicio de las mesas de invitación de todo el sector privado. Ellos llevan mano, ellos llevan el liderazgo, nosotros vamos a ir detrás de ellos apoyándolo en todo lo que necesiten. Uh-huh. Entonces, sin duda, sí nos sentimos representados. ¿Y cómo se puede hacer para que ustedes, los empresarios que tienen esa representatividad, puedan sentirse a su vez apoyados por la ciudadanía? ¿Cuáles serían los caminos? Mira, lo dijiste hace rato, ¿no? Manifestaciones como la de Eduardo Bojorquez, el mismo Juan Pardina desde el INCO, los empresarios desde la parte ciudadana, siguiendo, empujando que se generen, te doy un ejemplo, las leyes anticorrupción a nivel estatal, pero que también pongan este tema a nivel internacional. Es decir, es una labor de los diferentes actores para seguir empujando este tema, y sí nos sentimos bastante arropados, porque yo no conozco a nadie que no quiera ya erradicar y tratar de darle carpetazo a este asunto y que se atienda en el día a día, ¿no? Ajá. Evidentemente, para México es muy importante el Telecán. ¿Para Estados Unidos, para Canadá es igual de importante? Sí, sin duda, Marcela, porque al final del día la retórica del presidente Trump no ha atendido, me parece, el meollo del asunto, y que es que esta integración de Canadá, Estados Unidos y México nos hace competitivos frente al mundo. No es un tema de números con Estados Unidos en lo individual, o con Canadá, o con México, ¿no? El discurso del déficit, honestamente, no tiene mucho sentido cuando tu comparación debe ser hacia el mundo. Lo que tú eres es una región altamente competitiva, ¿no? Porque generas productos a bajo costo, con una integración, la verdad es que bastante efectiva, y eso es lo que es importante para ellos. Al final del día dependen casi 6 millones de empleos de este Tratado de Libre Comercio. México es el socio comercial, el 1, el 2 socio comercial en la mayoría de los estados americanos. Con Canadá hemos crecido en un casi 300% nuestro comercio. Entonces, es vital, me parece, para los tres países, porque al final del día la competencia no es entre nosotros, es una competencia a nivel global. Claro. Platicamos con Gustavo Almaraz, vocero de Coparmex Nacional. Un último tema que es relevante en materia de la propuesta que Coparmex ha hecho de incluir el tema de corrupción en la renegociación, y es el referente a la propiedad intelectual, que ha sido tan cuestionado en los últimos tiempos, donde se demanda que se añada un capítulo sobre el comercio electrónico y un mayor debate sobre las políticas de competencia y lo que significa la protección de la propiedad intelectual. Porque si vamos y revisamos, pues aquí en México no necesariamente se respeta la propiedad intelectual. Digo, un ejemplo muy burdo, pero finalmente muy próximo, son todos estos productos pirata que se comercializan en prácticamente todos los mercados formales e informales de nuestro país. Tocas un tema, me parece importantísimo, delicado. Yo te diría que de las prioridades que sobre todo Estados Unidos y Canadá van a poner sobre la mesa. De hecho, yo ahorita voy saliendo a una cumbre antipiratería, porque el tema es sin duda fundamental, y creo que debemos de estar claros que tanto Estados Unidos como Canadá se la van a meter la pierna muy fuerte en esta parte, ¿no? Van a pedir elevar los esfuerzos de México del combate a la piratería, los esfuerzos de México
ante tratar de cerrarle la puerta y la protección de las marcas, el derecho de los autores, o sea, una serie de cosas que para Estados Unidos sí son muy importantes, en donde tiene reglas mucho más estrictas. Es decir, Estados Unidos tiene reglas incluso de poder bloquear ciertas páginas de internet si se están violando derechos de autor. México le ha dado preferencia al derecho de la libertad de expresión. Entonces, sí tocas un punto delicado, importante. La industria farmacéutica va a meter la pierna fuerte allá, la industria cinematográfica va a meter la pierna fuerte. Entonces, sí es un tema que vale la pena seguirle la huella, porque Estados Unidos y Canadá van a pedir que le demos los estándares de protección a toda esta propiedad intelectual. Ajá, porque además está vinculado al tema de corrupción, sin duda alguna, ¿no? Sí, por supuesto. Y volvemos a la doble vía, ¿no? A la vía de ida y vuelta. El que produce los replica, clona, hace copias fidedignas de algo que tiene marca y registro, y el que las compra. El que las compra y la autoridad que permite que se comercialice, ¿no? Efectivamente hay toda una red de complicidades alrededor de este tema, porque no es como si estuviera escondido. Tú te paras en un mercado, lo acabas de decir, en mercados ahí o en la frontera o aquí en la Ciudad de México, donde gustes te paras y te venden a veces el disco pirata fuera de algunos institutos o algunas instancias de impartición de justicia, ¿no? Entonces, digo, ahí está, es la realidad, pero a veces no se ataca, ¿no? Pero además también las estrategias que utilizan para traer productos de otros países que son clonados, y que entonces, cómo van sorteando pues todas las aduanas prácticamente de los países por donde se importa para que puedan llegar aquí a México, pero además que puedan estar en los comercios formales. Eso es un tema muy importante que creo que no se le ha puesto la debida atención, y por lo que Canadá y Estados Unidos han venido protestando. No nada más Canadá y Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hay una protesta generalizada. Sin duda. Yo te diría, por ejemplo, en la parte de este tema muy específico, ¿qué va a pedir Estados Unidos? O sea, estándares de protección similares a la legislación estadounidense, ¿no? Fuerte protección y aplicación a las tecnologías nuevas y emergentes. Un marco jurídico mucho más riguroso. O sea, son temas que efectivamente, como lo estás señalando, que se van a empatar con una eficiencia mayor en el tema de las aduanas. La parte de la corrupción, pues es la base de todo. O sea, al final del día la corrupción te abre o te cierra los mecanismos para el trasiego de cierta mercancía. Entonces, sí, efectivamente, por eso para la Coparmex el tema corrupción es tan importante, porque de ahí nace y evolucionan muchas cosas que no deberían de ser. Gustavo Almaraz, vocero de Coparmex, buenos días. Hay otra forma de corrupción que podría llamarse una corrupción legalizada, como lo dice Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, y se refiere concretamente a esta condonación, perdón que ha dado el gobierno mexicano al pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes, que de 2008 a 2016 asciende a 593,500 millones de pesos, lo que equivale al gasto ejercido en educación en México durante 2015. Esta condonación, si bien puede considerarse legal porque está dentro de la ley, por otro lado, bueno, afecta grandemente al erario. ¿Qué opina el sindicato patronal al respecto? Bueno, sí, efectivamente, nosotros quisiéramos, y acaba el presidente Gustavo de Hoyos presentar una propuesta fiscal de Coparmex con un consejo fiscal para justamente atender este tipo de situaciones de una manera mucho más integral. Al final del día no tendríamos que estar buscando este tipo de salidas, de condonaciones para que la gente pague sus impuestos, si haces una fiscalización agresiva desde el inicio, ¿no? Al final del día le estás dando chance a gente que lo evadió, que lo escondió, que no quiso hacerlo, que no lo hizo a tiempo, y termina siempre siendo injusto, porque uno que paga sus impuestos a tiempo, o que los tiene sus recursos aquí en el país, pues no tiene ese beneficio, pues porque ya lo pagaste y de repente, oye, pues ahí les da una condonación de tanto para que sí paguen. El tema es que es un mecanismo pues también muy común en todos los países, al final del día aceptado.
yo tampoco coincido mucho con él. Sí le ha dado bastantes recursos al erario público, o sea, solo con el decreto de repatriación casi llevan 220 mil millones de pesos, lo cual es muy buen dinero. Sin embargo, yo creo que si el tema se atiende de manera integral y con una fiscalización mucho más agresiva, como lo hacen los demás países de la OCDE, pudiéramos evitar este tipo de salidas parciales que no son políticas públicas de largo plazo que le den certeza a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Bien, pues ha sido un gusto poder platicar con Gustavo Almaraz, vocero de Coparmex Nacional, y estaremos muy atentos a todo lo que suceda con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y por supuesto las posturas de Coparmex que han sido tan claras. Pues estamos en sus órdenes desde la Coparmex para lo que necesiten. Marcela, Juan, muy buenos días y gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias.